Hemos titulado en esta tarde el mensaje El discipulado, se llama así, la dura labor de ser formado a la imagen de Cristo. Está basado en Gálatas 4:19, porque el apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea, ¿qué cosa? Formado en vosotros. Ese es el propósito final de Dios, que Cristo sea formado en nosotros o que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. ¿Por qué hablar en esta tarde del discipulado? Bueno, primeramente porque, ¿sabes por qué se me caen los dientes? Porque en Cuba no tenía leche para tomar y no había calcio. Se te cae el pelo porque no tienes champú cuando eres chiquito. Y mucha gente no entiende la vida cristiana porque, desgraciadamente, ha sido mal discipulado en sus comienzos. El gran problema de las vidas cristianas catastróficas que vemos muchas veces comienza en un mal discipulado. Porque es que precisamente el discipulado, quien te ayuda como un bebé a dar tus primeros pasos. Si tú das pasos atrofiados, atrofiada tendrás la vida entera. La única manera de poder caminar conforme a la imagen de Jesús es haber sido discipulado bíblicamente, correctamente, con lo que la Biblia enseña. Por supuesto que hay mucha gente que está dolida con el cristianismo, que está teniendo actitudes, pero muchas veces resulta, y cuando conversas con las personas, vas al punto donde no han comprendido el discipulado. Le hemos transmitido la idea y mensaje de que son personas cristianas y hemos divorciado el cristianismo del discipulado, de tal manera que las personas se sienten cristianas viviendo como les da la gana. O sea, yo me puedo sentir cristiano, pero mi vida está divorciada de Cristo Jesús. O sea, la palabra dice cosas que yo no vivo, que yo no predico, que yo no siento, porque eso es lo peor. Lo peor no es lo que tú digas, lo peor es lo que tú sientas. Porque lo que tú sientes, dice Cristo, que es lo que está adentro. Y los malos pensamientos, las murmuraciones y las malas cosas no están en otra parte que dentro. Entonces, un mal discipulado te puede perjudicar desde adentro. Por eso, y quiero que entiendan, ¿qué hacemos en la iglesia? Porque ahora quizá usted diga, ¿por qué tenemos un seminario? No, porque queremos volver a todo el mundo pastores, queremos volver a todo el mundo misioneros, queremos volver a todo el mundo maestros. No, queremos mantener a todo el mundo en el discipulado. No hemos dado casi ninguna clase que esté relacionada con lo que se estudia en un seminario. Estas clases que nosotros damos son clases de discipulado, casi para nuevos creyentes, porque en más de 20 años, compartiendo con personas y recibiendo a personas que vienen de todos los lugares, de todas las denominaciones, con todo tipo de experiencia, me doy cuenta que hay algo que siempre hay en común. Y lo que siempre hay en común es un mal discipulado. Por eso hay mucha gente que inclusive, entendiendo coherentemente algunas doctrinas, se pierden porque sus prácticas no están correctas. Entonces están en una iglesia donde hay sana doctrina, pero no se sienten cómodos porque lo que se practica no es lo que ellos tienen en su mente. Claro, no los culpo, no han sido enseñados. No entienden que hay una relación entre ortodoxia y ortopraxis. Que lo que tú aprendes es lo que tú practicas. Que si no practicas lo que aprendes, entonces no sirve. Es necesario una y otra vez ir al discipulado. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo no te has comprado en la librería? Porque les voy a decir algo, el mundo entero sufre y llora por tener un libro de discipulado. En Cuba tú sacas un libro en una iglesia y puedes hacer una rifa. Porque todo el mundo lo quiere para leerlo, para compartirlo. La gente lo coge, le importa el copyright, lo escriben, lo hacen en una impresora, se lo regalan, porque se necesita. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te compraste en una librería cristiana un pequeño discipulado cristiano?
y te sentaste con tu familia o tú mismo a pasar un discipulado. Hay mucha gente que el proceso de su vida cristiana es esta. Así de triste. Le predicaron, no sé qué tipo de evangelio, llegaron a una iglesia, cogieron a la iglesia por donde andaba. Si la iglesia tiene escuela dominical, te insertaron en una clase de escuela dominical que a lo mejor andaba por el libro de Josué. Ahí empezaste a aprender no sé ni cuántas cosas. Con el tiempo, y que no había nadie que hiciera nada, te dijeron que tú eras líder. Mira esto, te levantaron de un puesto, te pusieron a hacer no sé qué, que tampoco lo haces bien porque no has estado discipulado ni enseñado para eso. Por eso hoy en día yo veo tantos pastores y tanta gente, y yo no entiendo. Yo no entiendo nada, porque yo entiendo que el pastorado es una cosa que tú tienes que primeramente recibir un llamado, pero después tienes que tener preparación. Entonces, no entiendo mucho ahí cómo funciona la cosa, pero veo así que la cosa es un poquito más liviana. La intención es esta. Qué triste es una vida que de pronto de 20 años en Cristo te das cuenta que no hay base. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que ¿quién puede construir una casa si no considera los cimientos? ¿Quién puede hacer eso? Si viene una tormenta, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Entonces, por eso hay mucha gente en la iglesia que cuando viene una tormenta, o cuando se crean una tormenta, porque muchas veces las tormentas no vienen, las creamos nosotros mismos. Creamos una tormenta, ¿qué es lo que hace? Nos desboronamos. ¿Por qué razón? Mal discipulado. Por eso en esta tarde nosotros queremos hablar del discipulado, porque nosotros creemos que el discipulado es formación. Y por eso le hemos llamado la dura labor de ser formado a la imagen de Cristo. Ahora, ¿por qué le llamo la dura labor? Porque el discipulado tampoco es una cosa que yo puedo formar en otros. El discipulado es algo que tiene que labrar el Espíritu Santo en el corazón de la gente. Por eso después les voy a compartir una nota que escribí y que esa nota le voy a pedir a Jordani que haga un video para que toda la semana lo estén viendo. Se la voy a adelantar. Miren, una mala presentación del Evangelio llevará inevitablemente a una instrucción o discipulado deficiente y a una manera de vivir para Jesús que no corresponde a lo que la Biblia enseña. Esto crea una falsa imagen de Jesús entre la gente y un cristianismo que no trae paz al corazón y no tiene salvación a través de la palabra de Dios. Ese es el problema de un mal discipulado. Cuando tú estás mal discipulado, muchas veces la consecuencia del mal discipulado es que no te predicaron el Evangelio. Te predicaron un Evangelio que no es real. No te predicaron el Evangelio del arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es una cosa que aparte de comprenderlo, lo tiene que dar Dios. Porque nadie se puede arrepentir porque quiere, sino se arrepienten porque Dios les da el arrepentimiento. Es como la fe, que dice la Biblia, es un don de Dios. Nadie puede tener fe porque quiere tener fe salvadora. No, estamos muertos en delito y pecado. Tenemos fe salvadora porque Dios nos dio esa fe salvadora. Entonces muchas veces nos pasa eso, que no hemos recibido un verdadero evangelio, un evangelio que en vez de empezar con el amor de Dios, lo cual es real, debería empezar como las predicaciones de Jesús, que empiezan con el arrepentimiento del pecado, que empiezan con el justo juicio de Dios, la salvación y el amor de Dios. Esa es la secuencia de las predicaciones de Jesús. Usted lo puede buscar. Las predicaciones de Pedro, así son. O sea, a diferencia de muchos de nosotros que quieren embutirle el amor de Dios a los pecadores que no se arrepienten, y siéntase de esta manera, es como cuando coges un pomo de boca estrecha y quieres embutir un trapo que no le cabe por la garganta para adentro. ¿Sabes por qué no cabe el amor ahí? Porque tiene que haber arrepentimiento primero. Ese es el problema. Entonces, necesitamos el discipulado, porque un mal evangelio trae como consecuencia un mal discipulado, y un mal discipulado es algo tan grave que tu vida completa va a ser un desastre. Y lo más triste, te vas a creer que es cristiano. Entonces, dentro de la iglesia, cantando las alabanzas, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo 500 enseñanzas, nunca vas a tener paz en tu corazón, porque la paz de Cristo no reposa en tu corazón, porque no es Espíritu Santo. Y nunca vas a tener salvación y te vas a ir al infierno. ¿Por qué?
porque no hay salvación, porque no hay discipulado, porque no hay evangelio, porque no hay arrepentimiento, porque no hay nada. Porque lo único que había eran cosas externas, pero internas no había nada. Por eso hemos titulado el discipulado la dura labor de ser formado a la imagen de Cristo. Y fíjate si es una dura labor, que ¿sabes cuándo termina? Cuando estemos en la presencia de Dios. Así que les voy a decir algo. No se van a agotar los libros de discipulado, porque este es el mayor libro de discipulado que hay. Así que si ya pensaste que te lo sabías todo, que lo habías vivido todo y que ya no había esperanza para ti de nada, te quiero decir que ahora es que comienza el asunto. Ahora podemos comenzar desde adentro. Ahora es que comenzamos desde el principio a edificar. Qué triste que tú estés edificado en una falsa doctrina desde el principio y sigas construyendo sobre eso y sobre esos errores. Tómate un tiempo para ponerte a cuenta con Dios y empieza desde el principio para que empieces a conocer y a comprender el Evangelio de Cristo. Hay una enseñanza en esta tarde que quiero compartir. La enseñanza es, el discipulado es donde somos formados a la imagen de Jesús. Y esto es interesante porque la gente piensa que la iglesia es la que forma y reforma a la gente. Tú sabes que eso es increíble. La gente cree que los niños, la gente cree que los maestros de la iglesia son milagreros. Tú traes a un niño que no quiere saber de Dios ni de la iglesia, claro, porque nunca has orado con él por la noche, porque nunca le has hablado de Cristo, porque no te has tomado, tienes tiempo para regañarlo, tienes tiempo para golpearlo, tienes tiempo para hacer de todo, para inclusive dejarlo irte a otros lugares, pero no tienes tiempo para leer la Biblia. No tienes tiempo para prestarle la palabra de Dios y orar por él. Entonces, como pasa todo eso, cuando tú vienes con ese niño para acá, lo que tú traes es una bola de candela, una bola de fuego. Y lo más lindo que tú la tiras ahí y se enciende todo el aula, se enciende la iglesia, se enciende la vida de la maestra y se enciende todo. ¿Por qué? Porque pensaste que el discipulado comenzaba en la iglesia. El discipulado comienza en la casa. Mira, así eran mis niños cuando chiquitos. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenían que vivir en la iglesia, porque yo quería que fueran salvos. Como a mí me interesaba que fueran salvos, ¿qué hicimos desde pequeño? ¿Tú crees que a mi hijo yo lo tenía que obligar a sentarse? No, eso es muy triste para mí. Esta es nuestra vida, te siento yo, es la palabra. De la iglesia que yo vengo no habían tantos programas bonitos como hay ahora. Acuérdate, yo estaba en Cuba, era fuego. Y ahora tenemos cantidad de programas bonitos y ponemos peliculitas y todo eso. Aquello era al duro, como bien se me cuenta Gabriel. ¿Te acuerdas, Gabriel, de aquellos tiempos? Era duro. Era el tipo parado ahí predicando y había que oírlo. Vamos a ir un momentico a Gálatas 4:19. Mira, hablé nada más de los niños. No te quiero hablar de los jóvenes. No te quiero hablar de los hombres de la iglesia. No te quiero hablar de las hermanas. No te quiero hablar del pueblo de Dios completo. Necesitamos el discipulado, corriendo hay que discipularnos. Tenemos que discipularnos. Vamos a ir a Gálatas 4:19. Vamos a leerlo ahí. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa? ¿Tú crees que las canas que tengo es por gusto? Los otros días no me peiné y se me veía la calva por todos lados. Tuve que mandar a pedir un peine. ¿Pero tú crees que he perdido el pelo por gusto? Hay sufrimiento. Cuando se ve lo que le estamos haciendo nosotros a nuestra... Porque eso es lo más lindo, que no necesitamos a nadie. Nosotros mismos somos los que le estamos haciendo esto a nuestra gente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, decía Pablo. Pablo sufría, pobre. Hasta que Cristo sea formado, ¿en qué? En vosotros. ¿Qué significa eso?
algunas verdades que nos enseña este pasaje acerca del discipulado. Miren, ¿qué es discipulado? Lo primero que es discipulado, crianza, ¿de qué tipo? Espiritual. Una vez yo oí un estudio sobre la crianza respetuosa, ¿verdad? El desastre que es eso. Eso es un desastre. Ahora quiero llamarte la atención a una crianza espiritual. Crianza espiritual. Date cuenta que cuando tú discipulas a una persona, lo que tú tienes en las manos es un bebé. Se produce un nuevo nacimiento. El discipulado que hacemos con estos bebés no es otra cosa que una crianza espiritual. Porque el discipulado no es una transferencia de conocimiento. Nosotros no somos computadoras. Yo no cojo un cable y me lo meto por una oreja y le pongo un cable aquí al hermano Esteban. En la otra parte del cable se la meto por la oreja a Esteban y con la mente le empiezo a transferirlo. No, eso es una computadora. Una crianza espiritual es que nosotros tenemos que convivir, que nosotros tenemos que orar, que nosotros tenemos que enseñar, que nosotros tenemos que hablar y que nosotros tenemos que participar en la vida de nuestros hermanos. Algunas marcas generales de un discípulo. Primero, respuesta a un llamado de Dios. Marcos 1, 16 al 20. ¿Quién es una persona que se convierte en un discípulo? Un discípulo es una persona que primeramente es llamada por Dios. Hay que tener mucho cuidado porque hay veces queremos discipular al que todavía Dios no lo ha llamado, que a ese lo que hay es que evangelizarlo. Pero ya nosotros queremos discipularlo. Por eso hay tanta inconverso dentro de la iglesia. Porque estamos tratando de discipular al que todavía no está convertido. Primero se tiene que convertir si es la voluntad de Dios. Y después entonces lo discipulemos. Y después lo discipulamos. Por eso es necesario reconocer que Dios está obrando en esa persona. Que Dios está llamando a esa persona. Cuando yo era jovencito yo me fajaba con la gente por el calvinismo. Me dio por eso. Nosotros éramos una banda de jóvenes en la iglesia y entonces había una iglesia pentecostal por allá lejos que eran arminianos y nosotros entonces éramos calvinistas. Mira tú qué clase de locura que es. Y entonces era la lucha de los arminianos contra los calvinistas. Y entonces yo una vez pensé, yo dije, oye, estoy fajado con gente que es cristiana, pero por gente que no le interesa el evangelio. Porque la bronca, cuando tú la sintetizabas, era, ¿qué va a pasar con los que se pierden? Dios es injusto si se pierden las personas. Bueno, se pierden porque están en pecado. Porque desde el principio, no porque Dios los hizo pecadores, porque desde el principio pecaron. Es como un río, donde van nadando los pecadores. Pero ¿por qué ese río se desbocó? Por el pecado de Adán. Y ahí ¿y dónde desemboca el río? En el infierno. ¿Qué es lo que hace Dios? Desde una orilla, por su misericordia, salva a los que Él quiere para ser su pueblo. No los puede salvar a todos, porque si salvara a todos, no necesitaríamos un infierno, ni tampoco tuviera importancia el pecado. Y mucho menos Dios fuera un Dios santo, porque entonces habitaría con los pecadores. Entonces es necesario entender que cuando estamos discipulando, lo primero que tenemos que ver es que Dios está obrando en esa persona. Hay un deseo de conocer lo que Dios dice. Una separación de los estándares del mundo. Hay autodisciplina. ¿Tú sabes por qué se necesita autodisciplina en alguien que tú estés discipulando? ¿Y tú sabes lo que es autodisciplina? El deseo de querer buscar la santidad. Porque la Biblia dice que eso lo produce Dios por el querer y hacer por su buena voluntad. Pero solo lo produce Dios donde Dios está. El que está tirado al pecado porque le da la gana y no quiere buscar de Dios porque Dios no está ahí. Eso es el primero, hay que evangelizarlo, no discipularlo. Entonces hay que entender un poquito eso. Un deseo de buscar
al Dios vivo. Esas son las marcas distintivas de un discípulo. Porque al final del día te puedes preguntar, ¿qué cosa es el discipulado? Bueno, es una crianza espiritual donde las personas son criadas a la imagen de Jesús. Fíjate que no son criadas a tu imagen. Yo he pastoreado iglesias donde me he encontrado personas que en vez de hacer discípulos para Cristo, lo que hacen es discípulos para ellos. Y entonces lo que hacen es pandillas y grupúsculos dentro de la iglesia. ¿Sabes eso? Eso es triste, pero eso es porque son inconversos, yo lo entiendo. Que los cristianos lo que queremos es agradar y glorificar a Cristo. ¿Cómo te vas a convertir en un pandillero? ¿Cómo te vas a convertir en una división, en una secta dentro del cuerpo de Cristo? Eso no puede ser. Porque si tú fuiste bien discipulado y si tú conoces la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú necesitas hacer? Reproducir la imagen de Cristo primeramente en tu vida. Y después, los discípulos son discípulos de Jesús, no discípulos míos. Cuando yo discipulo a una persona, yo no quiero que sea un predicador. Eso lo tiene que querer Dios. Yo lo que quiero es que aprenda todas las cosas que Él nos ha enseñado, como dice Mateo 28. Por eso es importante que nosotros que entendamos que es una crianza espiritual. El discipulado es algo en lo cual nosotros tendríamos que estar inmersos siempre. No solo dándoselo a otros, sino dándolo a nosotros mismos. Y además tiene que ser intencional. El discipulado en la iglesia tiene que ser intencional. El discipulado en tu casa tiene que ser intencional. El discipulado en tu vida tiene que ser intencional. El discipulado no es algo que ocurre en la iglesia, porque como la hierba crece, porque el agua cae del cielo, porque Dios envía la lluvia, entonces la hierba crece. No, eso no es discipulado. El discipulado uno tiene que ser intencional. Y uno tiene que coger y separar tiempo y decir, vamos todos a enfrentarnos con la espada. Es difícil. Tú sabes que yo no he visto nunca ningún lugar donde la gente vaya contento al discipulado. El discipulado es duro, porque el discipulado es confrontación. No es otra cosa, el discipulado es una confrontación. Pero una confrontación entre nosotros, es una confrontación entre Cristo y nosotros. Porque si nosotros nos comparamos entre nosotros, bueno, tú algunos pecados, yo otros pecados, pecadores, miserables. Cuando nos comparamos, tiene que ser con Dios. Y al compararnos con Dios, todos necesitamos ser discipulados. Mira, tú sabes una cosa que falla mucho en la iglesia, Mateo 18. Nosotros los pastores, desde que nosotros recibimos al Señor, desde que nosotros recibimos el llamado del Señor, lo primero que nos enseña el seminario es Mateo 18. ¿Sabes lo que dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Eso enseña Mateo 18. Eso es comida, bebida. Eso lo enseña la iglesia, lo enseña la Biblia, lo enseña todo el mundo. Nadie lo practica. ¿Tú sabes qué es más fácil? Convertirme en un pandillero. Convertirme en alguien que habla más de los demás por atrás. No tenemos el valor de pararnos delante de los hermanos y decir, quiero conversar contigo. Pero lo que enseña la Biblia es eso. Si tú sientes que tu hermano pecó contra ti, ve y repréndelo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Estando tú y él solos. Y si se resuelve el asunto, has ganado a tu hermano. Si todavía sigue en un problema, ¿qué hay que hacer? Dice la Biblia en Mateo 18. Llama a otros testigos y ven y tráelos. Y convencen. Y si eso se resuelve, ganaste a tu hermano. Y si no, ¿qué hacemos? Pero ¿y por qué entonces a nosotros nos da con que todo lo queremos llevar a la iglesia, todo queremos un espectáculo, todo queremos un brete? ¿Qué es eso, chicos? ¿Dónde está Mateo 18? ¿Dónde están los que saben de la Biblia que no usan Mateo 18? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Es que no me quiero ni enojar, porque entiendo que es mal discipulado. Porque si hubiera sido un buen discipulado, desde que naciste en el Evangelio, te hubieran dicho, oye, no vas a entrar a un lugar fácil, ¿eh? La iglesia no es un lugar fácil. La iglesia es un lugar de personas con defectos todas, pero que todas quieren arrepentirse.
y necesitas aprender, Mateo 18. Entonces, ¿tú sabes lo que yo desayunaba en el seminario por la mañana? Mateo 18. ¿Y tú sabes lo que comía? Mateo 18. ¿Y tú sabes por qué llevo 25 años aquí? Por Mateo 18. Porque cada vez que me vienen a contar una historia, digo, no me la cuentes. Ve y hazla con tu hermano. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿hay o no déficit de discipulado? ¿Cómo nos engañan a nosotros de que hay que tirar el dinero? ¿Cómo nos engañan a nosotros que profecías de no sé qué cosa? ¿Cómo nos engañan a nosotros de tantas maneras? ¿Cómo nos dicen falsas doctrinas como si fueran reales? ¿Por qué hay gente que cree que pierde la salvación? ¿Por qué pasa eso? Si la Biblia dice cosas claras con respecto al tema. ¿Sabes por qué? Mal discipulado. Tú sabes que la única teología que mucha gente ha leído en su Biblia es la que ha leído de los labios del que le ha predicado. Jamás ha cogido la Biblia para leerla. ¿Tú sabes lo primero que nos pusieron a hacer en el seminario una vez? Nos dijeron, a ver, ¿qué es lo que tú crees? Apúntalo ahí en un papel. Bueno, yo creo esto, yo creo esto. Ok. Ahora busca en la Biblia todo eso que tú crees y descarta las que no son bíblicas. ¿Has puesto a hacer ese ejercicio tú alguna vez en tu vida? Yo creo que los ángeles profetizan. Mira la locura esa. Tú lo apuntas ahí. Búscalo en la Biblia. Entonces, ¿tú sabes lo primero que pasó en el seminario? Que fue como si me hubieran desparasitado. Porque yo venía con parásitos. Venía con enseñanzas que no estaban en la Biblia. Pero una vez que me sentaron y me dijeron, escribe ahí, ahora búscalo en la Biblia y demuéstralo. Se acabó. Pero no te puedes avergonzar porque te pasa eso. Porque eso a mí me pasó. Eso es de bendición. ¿Sabes por qué? Porque eso es discipulado. Porque tú sabes lo que es en el seminario con los pastores. Le dan crianza espiritual. Por ese seminario es pecado. Porque desde que tú te levantas por la mañana hasta que tú te acuestas por la noche te están mirando. Esto sí, aquello no, esto sí, aquello no, esto sí, aquello no, esto dice la Biblia, esto no dice la Biblia. Cuando tú sales de ahí, tú puedes ayudar a otros. Pero hay gente que quiere ayudar a otros, pero no se ayuda a sí mismo. Porque no participa en nada y se cree que se lo sabe todo. Pero si es que no tienes ni discipulado, necesitamos el discipulado. Crianza espiritual. Aprovechen que a lo mejor por primera vez está en una iglesia donde se predica la Biblia. Tome el discipulado, aprenda desde el principio y glorifique a Dios. Y glorifique a Dios. Si es que no hay otra cosa que hacer. Lo único que vale la pena es glorificar a Dios. Tómese un tiempo el sábado en la mañana, póngase en ese curso ahí, que no lo va a enseñar el pastor que a usted le cae mal, no le va a enseñar nadie, le va a enseñar el libro, le va a enseñar Dios, el Espíritu Santo que está en su vida, es quien lo va a enseñar. ¿Y sabe qué? Usted va a estar más contento aquí. Usted no quiere estar aquí, usted no va a estar, pero usted va a estar contento donde quiera que vaya. ¿Sabe por qué? Porque ha sido por primera vez en su vida discipulado. ¿Tú sabes por qué yo nunca he tenido que convencer a mis hijos de que hay que agradar a Dios? Porque desde el principio fueron discipulados. ¿Tú sabes por qué yo nunca he tenido problema con mi esposa de que si se pone un short corto, porque si esto, que si lo otro, y ningún problema? Porque mi esposa desde niña fue discipulada. Entonces, ¿tú sabes lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, David? Discipular, hermano. No hay otra. No hay otra. Porque nos podemos fajar hasta mañana y nos podemos criticar de todas las maneras posibles. Porque, a ver, ahora ponte que yo critique a Gabriel. Y que yo diga que Gabriel es pecador y que no sé. Pero eso no es una noticia. Si tú fueras discipulado, leerías Romano y entendieras que no hay bueno ni uno. Pero es que la gente tiene cosas en la iglesia que yo me quedo loco. Porque entonces dice, no, porque en la iglesia hay pecadores. Pero es que eso no es una noticia. Eso está claro. Eso es real. Juan, ¿hay gente por allá afuera? Nada más. Ok. Se necesita ser discipulado. Porque ¿sabe qué? Nuestra crianza, trágicamente, ha sido abandonada. Y hay veces yo sufro y lloro en mi casa. Porque yo digo, es difícil, Señor. Porque oyendo no oyen y viendo no ven. Porque de nada vale lo que uno diga. Roguemos a Dios que nos dé el arrepentimiento, la fe y seamos discipulados.
seamos discipulados. El discipulado implica una crianza espiritual. Otra cosa que implica el discipulado, una mayordomía, ¿de qué tipo? Personal. Una mayordomía personal. ¿Sabes que al final del día hay algo que nosotros no podemos olvidar? El Cristo que nosotros servimos no solamente es el Salvador de nuestras vidas, es el Señor. ¿Qué significa eso? Que no puede haber salvación sin señorío. Pero muchas veces tomamos a Cristo y decimos, te quiero como mi Salvador, pero tranquilito ahí como Señor, porque no me quiero que me des órdenes. Quiero hacer lo que me da la gana. Quiero hacer lo que yo quiera. Escribí esto que quiero compartirles. La mayordomía responde fácilmente la pregunta de quién es el Señor. Y las acciones demuestran la verdadera respuesta. La manera de administrarme dirá realmente quién es el Señor de mi vida. ¿Tú sabes por qué a mí no me engaña ya mucha gente? ¿Tú sabes por qué? Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y ya las apariencias a mí no me llaman la atención. Porque lamentablemente se me ve la calva. ¿Y sabes en qué perdí los pelos? No los perdí en la calle, ni en el pecado, ni inventando nada, sirviendo a Dios. Por eso es que ya las apariencias a mí no me confunden. Porque al final del día, el discipulado implica mayordomía personal. ¿Sabes lo que es la mayordomía personal? Hay algunos avaros aquí que estarán pensando en el dinero. Pero cuando me refiero a mayordomía, no solo me refiero al dinero, me refiero a la manera que te conduces. Porque con tu boca puedes decir gloria a Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios, pero con tus hechos representas al diablo. ¿Sabes por qué? Porque la mayordomía habla más que tus palabras. Por eso la Biblia dice que Pablo le dijo a estos cristianos de Gálatas, que le dijo varias cosas. Este es uno de los libros más fuertes de la Biblia, porque hay gente que se pone bravo por las predicaciones, son un poquito difíciles, pero bueno, Pablo dijo, Gálatas insensatos. ¿Sabe lo que significa eso? Si estuviéramos ahí en Latinoamérica hubiéramos dicho otras palabritas. ¿Quién lo fascinó para entenderlo mal todo? Pero ¿sabe por qué lo entiendes mal? Mal discipulado. Ahí empieza. Mal discipulado. Mayordomía significa la manera en que me conduzco, la manera en que me ordeno. ¿Cómo yo voy a tener una Biblia que me dice una cosa y yo voy a estar haciendo otra? Bueno, lo puedo hacer si no tengo al Espíritu de Dios. Pero si tienes al Espíritu de Dios te tiene que costar un poquito más de trabajo. ¿Sabes qué? Yo lo que he visto con el tiempo es que la gente que asume que tiene el Espíritu le cuesta menos trabajo el pecado que la santidad. Y a mí eso me da risa, por eso cuando veo a Rafa que se ríe, me doy cuenta, porque tú sabes qué, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, la santidad se te da más fácil que el pecado. Porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios te busca y te lleva a la santidad. Entonces tú puedes pensar que eres cristiano, pero si a ti el pecado y todas las demás cosas que trae el pecado, envidia, odio, celos, contiendas, división y todo lo demás, se te da más fácil y tú te sientes mejor y estás en tu caldo. Si eso se te da mejor que la vida santa, a mí no me va a engañar, no dejes al Espíritu Santo. Necesita evangelismo y después discipulado. Por eso nosotros en la iglesia reformamos a nosotros. Siempre predicamos, ¿qué cosa, Mike? El evangelio. Porque no importa lo que la gente diga, que es cristiana y que levantó su mano para aceptar a Cristo y que Cristo es el que se yo. No importa. La mayordomía, la manera en que te conduces, está predicando. Es que desde que entras en tu casa, estás predicando. Saliste, estás predicando.
Viviste entre la gente, estás predicando. Entraste a la iglesia, estás predicando. Te sientas aquí, estás predicando. Saliste de aquí, estás predicando. Porque uno no solamente predica con palabras, predica con su testimonio. Y así como las cosas buenas se ven, también se ven las cosas malas. Se ven feas. Muy mal se ven. Hay dos palabras para mayordomía en la Biblia. Una palabra significa administrador, mayordomo. La otra es un poco más personal, una mayordomía más interior. Al final del día, la mayordomía en el discipulado define la obediencia. Y serán buenos mayordomos aquellos que han sido bien discipulados y son capaces de ordenar su vida poniendo primeramente a Dios, porque su interés es que Cristo sea formado ¿en quién? En nosotros. Y te voy a decir, este sermón, a diferencia de lo que ustedes se imaginan, aquí no es para nadie, es para mí. Yo necesito esta palabra. Yo no lo he alcanzado todavía. Yo tengo más defectos de los que se imaginan. Algunos me han inventado defectos que ya yo me he enterado bastante, pero eso no me importa, porque esos son por detrás. Esa es mentira. Los reales los conoce Dios y yo. Y Maidita, pobrecita. Oye, Katia, ¿tú me estás ayudando? No, está bien, está bien. Te entiendo. La verdad es que la mayordomía es la manera en que nos conducimos y eso predica de la obediencia y el orden que Dios y Cristo tienen en nuestra vida. Por eso fíjense que Pablo le habla a los Gálatas un poquito fuerte. Hoy me sale un poquito fuerte, pero un poquito fuerte porque de todas maneras lo que estamos tratando todos, hermano, con tremendo cariño se los digo, todos necesitamos. Miren, no solo yo, porque esto estoy predicando para mí, pero es que no solo yo, todos necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Porque vamos a lucir mejor, más cristiano, es mejor. Cristo sea formado en nosotros. Un par de cosas que apunté acá que quiero compartir. Dice, la mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos, sino que estamos controlados por Dios. Dios tiene control de todo. Esto significa que como administradores de Dios, somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Estamos bajo permanente autoridad de Dios. Estamos viviendo humillados delante de Dios. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños de nosotros mismos, que pertenecemos a Cristo. Él es el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por eso tenemos que aprender mayordomía en el discipulado. Fíjense la importancia del discipulado. Puede ser que alguno de nosotros nunca le hayan hablado de este tema, porque les quiero decir esto, yo no sé en qué denominación usted ha recibido la salvación, o no sé cómo ha sido su vida cristiana, pero en mi denominación, esto que yo estoy hablando, era la clase de congregados para los que se van a bautizar. O sea, esto es el principio, el comienzo. Esto es como si dijéramos, estamos dando los primeros pasos. ¿Ve? Primero hablamos del Evangelio hace semanas atrás. Hemos hablado de que Cristo es el centro del Evangelio que afecta a todas las vidas. La vida integralmente, que no es solamente para salvarnos, porque Cristo es el Salvador, pero es el Señor. Y hoy estamos hablando del discipulado. El discipulado tiene tanta importancia que en Mateo 28, las últimas palabras de Jesús fue, vayan predicando y discipulando. Porque dijo, háblenle según vayan yendo y enseñen todas las cosas. Fíjate, hay que enseñar todas las cosas. Entonces, qué interesante. Sospecho que es algo importante cuando Cristo no ascendió sin antes decirnos estas cosas. Y puede ser que hoy te estás enterando de esto. Puede ser que cuando tú por ahí, y no te culpo porque por ahí también es un fenómeno las cosas, oías la palabra mayordomía ser igual a dinero. Mayordomía, dinero. Mayordomía,
es más dinero. No, hermano. Dinero es parte de lo que damos a la obra de Dios y todo. Y la Biblia dice claramente, cada cual dé como propuso en su corazón, no por contienda ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. La mayordomía es más. La mayordomía es cuando tú ordenas todo para ponerlo en las manos de Dios. Cuando tú te ordenas a ti mismo para ponerlo en las manos. Cuando el Espíritu te moldea tanto, que el Espíritu te da esa bendición de ponerte en manos de Dios. Lo tercero y último que queremos aprender, la meta del discipulado es que Cristo sea formado ¿en quién? Así que cuando tú salgas hoy de aquí, yo sé, mira, lo dije en un sermón anterior, cada persona va a recibir lo que yo digo hoy de una manera distinta. Algunos se van a ir con tremendo gozo y otros con tremenda insulto y otros con tremendo sufrimiento y otros con tremendo enojo. Pero yo lo entiendo, pues no soy yo, el Espíritu. Me enseñaron de chiquito que cuando el Espíritu Santo te redarguye, sientes dolorcito, te sientes incómodo. Y yo lo sé, es una espada, es una espada. Entonces, a lo mejor aquí no van a recordar todo. Unos van a recordar un fragmento, unos van a recordar otro fragmento, porque todo depende de la manera en que tienen su relación con Jesús. Lo que yo sí estoy seguro es que este sermón le va a servir de alguna forma. O lo salva o lo condena. Porque esa es la efectividad de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es efectiva. Cuando tú la lees, o te salva o te condena. Porque la palabra no puede volver vacía, lo dice la palabra. La palabra nunca vuelve vacía. O sea, la palabra no es que tenga despropósito, la palabra tiene un propósito. La meta del discipulado es que Cristo sea formado en nosotros. Mi oración es que Cristo sea formado en mi vida. Yo quiero pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, por todos mis errores, cada vez que lo hago. Y quiero que tú lo hagas también. Porque Dios nos está formando a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de Dios. Quiero leerles esto. Hasta que Cristo sea formado en nosotros implica que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Implica ya no confiar en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Implica una constante sujeción ¿a qué? A la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo. ¿Qué dice Juan 8:28? Les voy a leer. Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, ¿qué cosa? Así hablo. ¿Qué significa esto? Bueno, para que lo entiendas bien, te voy a explicar. ¿La gente la cogió con Jesús? ¿Sí o no? ¿Lo llevaron a la cruz, sí o no? ¿Lo mataron en la cruz, sí o no? ¿Pero tenía Jesús la culpa de todo? Pero si eso estaba dicho por el Padre. Si tú estudiaras las palabras de Jesús, te dieras cuenta que Jesús nunca dijo una cosa que Dios no haya dicho antes. Es más, ni las profecías, porque pudiera haber dicho el día final y no lo hizo. Dijo que solo el Padre era el que lo podía pronunciar. Por eso le digo muchas veces a los discípulos: yo vengo a hacer la obra del Padre que me envió. Otras veces dijo: no soy yo, es el Padre que me envió. Te voy a decir, para que Cristo sea formado en tu vida, quítate al pastor de la mente, concéntrate en la Biblia. No soy yo, es Dios, es la palabra. Confróntate con la palabra, busca la palabra, que la palabra te redarguya, que la palabra te disipule, que la palabra te enseñe. Yo estoy buscando la palabra. ¿Sabes que no me enfoco en nadie?
mucho tiempo. No puedo perder tiempo en eso. Estoy enfocado en encontrar la palabra para que Cristo sea formado en mí. ¿Sabes lo que hay? Que hace rato no lo vemos. El fruto del Espíritu. ¿Te acuerdas de Gálatas? ¿Sabes la manera en que nosotros somos estructurados como Cristo? A través del fruto del Espíritu. Mientras más el fruto se vea, mientras más el fruto sea evidente, es porque Cristo está más formado en nosotros. Y Cristo no era bautista ni era reformado. No era pentecostal, ni católico ni metodista. No era testigo de Jehová. Cristo es Dios. Cuando Cristo sea formado en ti, tú no vas a ser más denominacional, tú vas a ser más cristiano, tú vas a ser más bíblico, tú vas a ser más para la gloria de Dios, que es para lo que hemos sido formados. Por eso yo entiendo, alguna gente dice, oye, esa iglesia no parece reformada, parece y no parece, porque tienen una música diferente. Bueno, pues es que tampoco, nosotros estamos siguiendo a nadie, nosotros estamos siguiendo a Dios, a la palabra, queremos alabarlo, queremos aprender la palabra, queremos hacer lo mejor que podemos. Estas criaturas imperfectas y miserables, como yo, queremos hacer algo para la gloria de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? Una criatura miserable, indigna, incapaz, pecaminosa. ¿Cómo te sientes? Eso es lo que somos. Y queremos hacer algo para la obra de Dios. Quiero concluir con estas palabras. Todo esto vale la pena. Porque mira, si a mí no me interesara que Cristo fuera formado en mi vida y en la vida de ustedes, hay otra forma de hacer esto. Y es decir, Esteban, qué bien te queda la barba. Y decirle, hermano, qué bendición y qué maravilloso. Cuando usted habla, la gloria se ilumina. Sí, esa es otra manera de hacer esto. Pero eso no te va a llevar al cielo. Acuérdate que Jesús dijo, el camino angosto, ese es el que va a la presencia de Dios. Esto vale la pena, primeramente, porque honra a Dios. Honra a Dios, no hay de otra. Tú perteneces a este lugar, tú perteneces a Dios, tú eres parte de su pueblo. Vale la pena porque esto honra a Dios. Porque que somos miserables, que somos pecadores, que somos malvados, eso es una noticia. La noticia es que nos podemos arrepentir. Porque fíjense, yo hablo mucho de tenemos que arrepentirnos, pero ¿saben qué sería más delicioso? Poder hablar en que podemos arrepentirnos. Porque tenemos un Dios que quiere que nos arrepintamos. Que el Señor nos dé su pasión por ser y hacer discípulos. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos en sus manos para que Cristo sea formado en otros. No hay mejor meta. Y esto te lo quiero volver a repetir. Si vienes a la iglesia con una meta diferente, perdiste tu tiempo. Hay otros lugares más entretenidos. Hay otros lugares más cómicos. Hay otros lugares donde te van a tratar mejor. La Biblia te va a tratar fuerte. Pero aquí, frente a la palabra, Cristo será formado en nosotros. No hay mejor meta. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para tener tiempo para la cena del Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser discipulados con tu palabra, con tu voluntad a caminar contigo. Gracias porque la meta tuya es
mejorarnos a todos. Ser formados a la imagen de Jesús es algo maravilloso, porque Jesús es la persona que te agrada a Dios. Es aquel que murió en la cruz para salvar nuestras vidas. Primeramente glorificó tu nombre con sus palabras, que eran tus palabras, con su testimonio, que era tu voluntad. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.